Bueno, continuamos. Entonces nos toca ahora la clase número 6, referido al movimiento relativo de traslación. Bueno, comentarles por si acaso que mm, el movimiento relativo de traslación es un tema que en física uno normalmente no se alcanza a avanzar. Entonces, no es un avance normal o regular de un semestre. Por el reducido tiempo, ¿no? Están viendo que el tema de cinemática realmente es muy amplio, ¿no? Ahorita seguimos en cinemática y vamos a seguir todavía. Falta. Entonces, tomen muy en cuenta, ¿no? El movimiento relativo de traslación es un tema muy, muy importante porque han entrado varios ejercicios en los exámenes de literatura que se resolvían con esto y son muchos también los problemas de los libros que estamos usando en los que se necesitan entender esto de movimiento relativo. Por lo que voy a tratar de ser lo más claro posible ya y espero que me logren entender, ¿no? Bueno, imaginemos a ver con algo interesante. Digamos que tenemos ahí un tren con unos vagones y bueno, esto se engancha, ¿no? Ahí a los vagones del tren y van enlazados. Imaginemos que esto está enganchado a otra cosita acá que va a ser un vagón más largo. Ya, supongamos que tenemos acá una velocidad del tren en este sentido, de velocidad uno. A la vez, imaginen que acá tenemos una persona que está caminando hacia la derecha ahora con una velocidad de 2. ¿Qué vamos a colocar acá? Esta persona que va a estar junto al tren, que va a estar paradito. El personaje azul y acá colocaremos un personaje verde, que está parado justo en las afueras, ¿no? Del tren, de las vías del tren. Bueno, ustedes bien claro ya saben que el movimiento, por ejemplo, si estamos viendo desde acá a la persona azul, ¿cómo será? Si estas dos velocidades, por decir, son iguales, ¿no? El vector también tendría que ser del mismo tamaño, más o menos, ¿no? Si estas velocidades son iguales, para esta persona de verde, este, eh, esta persona azul va a estar quieta, ¿no? Porque estas velocidades vectorialmente se anularían si fueran iguales, ¿no? Uno está al lado izquierdo, uno al lado derecho, así que para los ojos de el azul está quieto. Y obviamente el blanco de acá estaría moviéndose hacia la izquierda con la velocidad V1, ¿no? Ahora veamos, para los ojos del objeto azul, ¿qué estará pasando con el objeto verde? Para esos ojos de él, estamos viendo que, eh, bueno, ahora imaginemos que estos ya no son iguales, ¿no? Este ya es más pequeñito, camina más despacio, ¿no? Por decirlo así. Vemos que este se va alejando, ¿no? Pero a la vez el tren se va moviendo, así que su velocidad total de este sería un poco más, hacemos una suma de esto con esto, sería un poco menos, ¿no? Se estaría moviendo y para los ojos de este sujeto, el objeto verde se estaría moviendo con esta velocidad, ¿no? Bueno, y se puede analizar así para cada uno cómo es que es el fenómeno físico respecto de alguna de estas personas. Y ahora, como depende mucho de quién esté mirando, no sé, por ejemplo, imagínense que este personaje está quieto y lanza una monedita hacia arriba para hacer, no sé, un juego de cruz, cara cruz, ¿no? Para los ojos del de verde, esto no ha sido caída libre, ¿no? A pesar de que para él cae en la misma mano, lo que está mirando él es esto, ¿cierto? Un movimiento parabólico. Para los ojos del azul es un movimiento de caída libre. Para los ojos de verde es un movimiento parabólico. Entonces, al final,
¿qué movimiento está cumpliendo esa moneda? ¿Un movimiento de caída libre o un movimiento parabólico? Este es el concepto más importante entonces que se maneja en física, ya que depende del observador, ¿no? Ya ese movimiento, por eso es que se le llama movimiento relativo. Esto de movimiento relativo, aquí lo vamos a colocar, hace referencia al movimiento que depende de quién lo observa, ¿no? Imagínense que acá tengo, no sé, una mosca que está mirando hacia arriba. Para la mosca eso ni siquiera se ha movido, ¿cierto? Y bueno, puede pasar todo un montón de cosas que al final y al cabo el movimiento de esta partícula no está descrito, no está definido. No podemos em, ajustar un objeto en el universo, o sea, un punto fijo en el que podamos decir el movimiento de esto es caída libre o es movimiento parabólico o es otro tipo de movimiento. No existe ese punto, ¿no? Por lo tanto, aquí está faltando algo, ¿no? Movimiento relativo a esto. Tómenlo muy en cuenta esto. Esta creo que es una de las mejores explicaciones y las que se entienden, ¿no? Para ojos de esto, ya saben, movimiento parabólico. Para ojos de este, caída libre. Pero eso es culpa de la velocidad inicial que tenía el tren. Entonces vamos a estudiar cómo podemos analizar los fenómenos físicos respecto a un observador, sería, ¿no? Porque eso, el movimiento depende de quién lo observa. Y bueno, a lo largo de todos estos semestres he podido obtener un resumen para poder entender esto mejor, porque les comento, esto es complicado de entender más que de resolver los ejercicios relacionados con movimiento relativo. Por eso trato de explicarles acá con un ejemplito, ¿no? Que se entienda qué es movimiento relativo y ahora vamos a la primera forma. Y eso es lo malo, o sea, ustedes saben bien que, al menos yo hacía antes, para poder ubicar en algún tema que no entendía en los libros, buscaba en YouTube, que era lo más clásico antes, ¿no? Y ahí encontraba distintos puntos de vista, explicaciones y todo. Ahora más bien tenemos las inteligencias artificiales, ¿no? Que bueno, yo les puedo recomendar tres, son las que uso. Uno es el clásico ChatGPT, otro es el DeepSeek y otro es Grok Beta. Los tres son exclusivos para este tipo de aplicaciones, tanto física como matemáticas, ¿ya? Bueno, ustedes entonces, lo que les decía, pueden ir a Internet, a YouTube, y lo que van a encontrar lo primero, y en los libros también, es esto. Por eso estoy partiendo de acá. Y dice lo siguiente. Vamos a dibujarnos ahí un sistema de coordenadas X y Z y otro sistema de coordenadas acá, también X, Y, Z. Pero como no es el mismo, entonces vamos a llamar X', Y' y Z'. Imaginemos que tenemos una mosca que está volando de esta manera. ¿Listo? Ahí está el movimiento de una mosca. Acá tengo un punto fijo, ¿listo? Atentos porque en algunos libros este punto fijo se llama tierra, referido a que para nosotros, por ejemplo, que estamos parados, podríamos suponer que la tierra, el piso donde estamos viviendo, lo podremos considerar como un punto fijo. ¿Listo? El origen inamovible, o sea, este punto es un punto artificial, ¿ya? No existe en realidad, como les decía antes, que vamos a tomar y suponer que es fijo. ¿Listo? Luego, el otro sistema de coordenadas va a ser para uno de los observadores. Y voy a dibujarlo así, ahí en el origen, ¿no? Mejor. Bueno, yo sé que ya entienden, voy a dibujarlo más arribita porque necesitamos el punto ese, exacto. Lo que se hace es lo siguiente. Voy a agarrar desde el punto de origen
a la posición de la mosca, ¿no? En cualquier instante de tiempo. Y lo voy a llamar posición uno. Y vamos a decir también a partir del origen la posición del observador, posición número 2. Entonces no olviden, ¿no? Este es un objeto ficticio fijo que ayuda a resolver los problemas. Ahora, yo quiero saber el movimiento de la mosca respecto del observador. Eso quiere decir que vamos a agarrar una flechita también, pero viendo desde el observador, o sea, sería así. Y esta posición se le llama la posición de 1 respecto de 2. ¿De acuerdo? Es como si este fuera el 1, no la mosca, y este fuera el 2. Entonces, como pueden ver, tenemos ahí tres vectores, el cual matemáticamente podemos representarlo de la siguiente manera. El vector R1 es la suma vectorial del vector R2 más el vector R12, ¿cierto? Entonces, de acá eh, anotaremos las cosas, ¿no? R12 les decía, es la posición del objeto 1, en este caso la mosca, ¿cierto? Respecto de 2 o la persona. ¿Listo? No olviden eso. Pero la mosca también tiene ojos, ¿no? Y puede ver a la persona, es como les decía hace rato. Ese será entonces la, el movimiento de 2 respecto de 1, ¿no? Que ahora sería la posición de 2, ¿no? ¿Respecto de quién ahora? Ahora es la mosca la que está mirando. Cuando necesitemos estudiar nosotros esto, sería al revés el vector, ¿cierto? Va a ser así. Entonces, bueno, ahorita he colocado 1 de 2. Y bueno, a la vez, esto de acá, haciendo referencia, digamos, al R12, también se lo llama posición relativa, y eso es lo que van a encontrar en algunos libros, ¿no? No va a estar así con 1, 2, puede que esté rel haciendo referencia a que es la posición relativa. Esto vamos a colocar acá. Eso se le llama posición relativa, ¿no? Haciendo énfasis en que está hablando de la posición de algo respecto de otra cosa. Bueno, en ese contexto, entonces, fíjense acá, lo que se hace es em, derivar, ¿no? ¿Qué pasa si yo esta ecuación vectorial, que ya es la ecuación vectorial que vamos a manejar, la derivamos respecto al tiempo? Vamos a llamar ecuación número 1 e indicamos, ¿no? Derivando 1 respecto al tiempo. Entonces tendríamos derivada de R1 respecto de t va a ser igual a derivada de R2 respecto de t más la derivada de 1, 2 respecto de t. ¿Y qué es la derivada de un vector posición? Pues ya saben, ¿no? La velocidad va a ser igual a la velocidad 2 más la velocidad relativa o de 1 respecto de 2. De esa manera podemos obtener la relación de velocidades cuando queramos referirnos a la velocidad relativa. ¿No? Aquí puedo indicar esto, por si acaso sería la velocidad relativa. Listo, entonces podemos derivar una vez más, ¿no? Voy a colocar eso. Ya no voy a hacer las derivadas. Entonces se entiende que tenemos ahora las aceleraciones, ¿no? Y esta será la aceleración de 1 respecto de 2 o también llamada aceleración relativa. Bueno, entonces espero que haya quedado claro, ¿no? Lo que les decía aquí.
Y esa es la forma más clásica y común que van a encontrar. Por si acaso lo que estamos haciendo acá, y esto es importante, no lo había mencionado, pero estoy estudiando el movimiento relativo de traslación, ¿no? Fíjense que esta mosca solo se está trasladando en el espacio, ¿cierto? No está rotando. Eso es muy importante. Bueno, ahí termina esto. No hay mucho más que analizar. Así, bueno, lo importante sería que en los ejercicios van a ver que hay que identificar bien esto, ¿no? Respecto de quién se está hablando. Y especialmente esta palabra, lo voy a recalcar, si en algún ejercicio aparece la palabra respecto, relativo a, hay una más, ahorita no recuerdo, pero van a ver que hay distintas palabras que mencionan que, o sea, se hace referencia al movimiento relativo, o sea, a esto, ¿no? Bueno, esa es la primera forma y es la clásica forma que encontramos tanto en libros como en videos de YouTube. Todo lo que acabo de explicar es básicamente eso. Vamos a la segunda forma. ¿A qué me refiero con formas? Son solo formas de entender, ya todos son lo mismo. O sea, lo que he hecho acá, todo lo que he explicado acá, voy a explicarlo nuevamente, pero visto de otra manera. Es que a veces tiene ciertas ventajas, ¿listo? Como les decía, esto es un resumen que yo he obtenido a lo largo bueno, de estos últimos semestres que he ido dictando. He visto que tienen sus ventajas, ¿no? Estas otras formas, entonces por eso se los menciono. Y vamos a basarnos en un ejemplo. Y en un ejemplo clásico, por si acaso. Imagínense que tenemos un bloque ahí de masa M1 y encimita tengo otro bloque de masa M2. El bloque M1 se mueve con una velocidad V1 así y el bloque V2 se mueve con una velocidad contraria, con una velocidad V2. Ojo, no se le comienza tampoco esto. Si en un problema hay dos o más objetos con distintas velocidades bueno, distintas direcciones de movimiento, es casi seguro que se lo analiza con movimiento relativo. ¿Listo? Tomen eso en cuenta. Entonces, como esto. Este es un ejercicio que tenemos dos objetos que tienen sus distintas velocidades y en distintas direcciones. Esto no lo van a lograr si es que hacen con un clásico masa, o sea, en dinámica, ¿no? Masa por aceleración. No les va a salir. Les aseguro. Yo mismo he cometido esos errores. ¿Ya? Entonces veamos a ver qué tiene que ver esto, ¿no? Entonces acá se los coloco una sugerencia. Cuando tengamos entonces ejercicios de este tipo, nos pueden pedir dos cosas, ¿no? Por ejemplo, hallar la velocidad relativa de la masa 2. Nada más eso podría decir la pregunta. O también podría decir hallar, pues escrito de otra forma, hallar la literatura. La velocidad de la masa 2 respecto de uno. Ojo, ¿no? Atentos acá. Entonces, estas dos frases que he escrito son prácticamente lo mismo, o sea, significan lo mismo. Puede ser relativa de la masa 2 o el movimiento de la masa 2 respecto de uno. No sé cómo notarles, pero estos son iguales, ¿ya? Solo escrito de otra manera, ¿no? Esa es en la literatura de los ejercicios va a ser la cosa. Bueno, entonces el truco acá es lo siguiente. Cuando tengamos dos objetos con la descripción que ya les había dicho, ¿no? Distintas velocidades, distintos objetos, etcétera. Lo que vamos a hacer es separar estos dos objetos, ¿ya?
así como si estuviera en el aire. No lo estoy separando. Aquí está unido, pero yo lo estoy separando un momento. Y voy a quedar una personita fija. Este va a ser mi punto fijo, que hace referencia a esto, ¿no? ¿Y qué se hace luego? Pues se le toma un vector, posición del objeto uno y posición del objeto 2. Bueno, en este caso, uno es el de abajo, ¿no? R1, R2. Ahora, si dice la velocidad relativa de la masa 2 o la velocidad de la masa 2 respecto de uno, quiere decir que tengo que analizar 2 cuando uno lo está mirando, ¿no? Por lo tanto, eso es así, la flechita. Y como bien saben, esto es el movimiento de 2 respecto de uno, ¿no? Esta sería la masa 2, esta es la masa uno. Y volvemos a lo mismo si se dan cuenta. Es aplicar por si acaso este concepto un poquito más simplificado y directo. ¿Listo? Ya saben, este siempre va a ser fijo. Este por si acaso no existe, no se olviden, no existe. Pero tómenlo en cuenta. En los libros dice punto fijo o también tierra. A veces es que dan como dato esto, dan como dato esto y piden esto de acá. Nos van a decir hallar el punto, la posición R1 respecto de la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que hallar justo esto. Cuidado con eso, los detalles. Y bueno, a ver, veamos acá. Vectorialmente la suma de estos dos da el vector R2, ¿no? Entonces tendríamos R1 más, a veces voy a usar este relativo, ¿no? Entonces, si quiero hallar yo la velocidad relativa, despejo la velocidad relativa y tengo R2 menos el R1. Ojo que esto, todo lo que el análisis que estoy haciendo por acá está en tres dimensiones, ¿no? No me gusta que en los libros a veces primero analizan en una dimensión, luego en dos dimensiones y luego en tres dimensiones. Parecía que fuera o sea, un montón de conceptos, pero al final no. Basta anotar aquí en general y listo. Nosotros vamos a acomodarlo nomás, ¿no? Listo, entonces, ya saben, la velocidad relativa sería directo, ¿no? Velocidad 2 menos velocidad uno. La aceleración relativa, si es que necesitan, sería aceleración 2 menos aceleración uno. Listo. O sea, de esta manera pueden hallar las tres cantidades físicas más importantes, ¿no? Posición, velocidad y aceleración. Bueno, esta es una forma de ver, la voy a usar muchas veces en los ejercicios para simplificar, ¿no? Un poco. Ayuda mucho este grafiquito, de verdad que ayuda bastante con estas literaturas, ¿no? Ahora, voy a aprovechar ya que ya tengo esto y voy a agarrar todo y copiar. ¿Ya? Y voy a estudiar lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora me dicen solo este cambio, ¿no? De la masa uno o hallar la velocidad relativa de la masa uno respecto de 2? ¿En qué cambiaría eso? Solo en el sentido de la flecha, no se olviden. Solo va a cambiar esto. Y por ende, todas estas ecuaciones también van a cambiar, ¿no? No es lo mismo. Porque ahora, fíjense, vectorialmente sería R1 sería el resultado, es la suma de R2 más la posición relativa. Entonces de ahí yo puedo despejar y cambiaría, fíjense, cambia. Entonces mucho cuidado ahí, ¿no? Ahora es velocidad uno menos velocidad 2 y antes era al revés, ¿no? Tengan mucho cuidado entonces con la literatura. Por eso se los voy a dejar acá las dos opciones que podrían aparecer en los ejercicios. Y listo. Hay una más y es bien interesante. Entonces acá colocamos tercera forma. Segunda, ya había notado así. Anotaremos más cómo está. Segunda forma, ¿no? Vamos a una tercera. 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . . . 。 . . . 。 . . . 。 . . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 .
esa tercera forma ayuda en el sentido de que habíamos visto que con dos objetos es no más sencillo, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos tres objetos? A ver, si quisiera hacer la misma idea, rápido voy a hacerlo ya. Uno, dos y tres, ¿no? Supuestamente tendría que ser así, ¿no? Un origen fijo, tres vectores ahí de posición, R1, R2, R3. Y bueno, aquí se arma un problema, porque ¿qué tal si yo quiero realizar el movimiento del objeto uno visto desde 3 y, bueno, no sé, algo más tendría que ahí cambiar, ¿no? Es que es una mezcla extraña de esto, de vectores. Y de paso, ¿esto qué onda? ¿No? ¿Esto qué cosas se presentaría? Entonces, se hace un problema con tres o más objetos. Ya está enfocado esta tercera forma está enfocado en entender eso. ¿Ya? Mm, voy a colocar así. Al mismo ejemplo anterior, ¿ya? Porque voy a agarrar este dibujito y copiar. Ahí. Y se los voy a colocar acá en palabras lo que necesito que se entienda. Ahí. Si queremos hallar la velocidad relativa de la masa 2, si nos piden eso en el problema, ¿no? Imagínate que nos piden eso, ¿no? La velocidad relativa de la masa 2. Y aquí está lo importante. Transferimos la velocidad de la masa 1 a la masa 2 con signo opuesto. Y ahí está. A ver, vamos a estudiar lo que les acabo de decir, ¿no? Si yo quisiera, entonces, analizar, les decía, la velocidad del objeto 2, ¿no? Lo que se hace es una forma muy conveniente. Agarramos esto, como dice, ¿no? Transferimos la velocidad de la masa 1, aquí está su velocidad, a la masa 2, pero con signo opuesto. Perdón, no es con signo opuesto, es solamente ahí muere. A ver, ¿qué me refiero con esto? Es un poco medio raro al principio, ¿no? Pero es una forma de verlo. Solo voy a agarrar eso y listo. Transfiero ahí y ya está directamente la velocidad relativa, mejor colocar ahí, ¿no? De la masa 2 respecto de uno será, vamos a colocar como positivo al que estaba antes. ¿Listo? Entonces va a ser B2 menos B1. Del que nos estamos refiriendo, vamos a tomar su sistema de coordenadas preferente bueno, eso sería, ¿no? El sistema de coordenadas va a ser preferente del que se está estudiando. Entonces, este sería el lado positivo y este tendría que ser negativo. Y ahí está. Y vamos a ver, esto es, ¿no? Justamente, B2 menos B1. Bueno, este tipo de análisis es un poco más extraño, pero la ventaja es que esto va a servir cuando tengamos tres o más objetos. ¿Listo? Sé que lo van a entender mejor con ejercicios ya, este tercero, pero bueno, ya les puedo decir, ¿no? Tres objetos con distintas velocidades, vamos a transferir sus velocidades
al que estamos estudiando, ¿no? Justamente, si quiero estudiar a este, pues transferimos sus velocidades de acá, de esto también de acá, y va a ser una ayuda, ¿listo? Bueno, espero entonces que se haya entendido. Esa es toda la explicación que puedo darles. Bueno, les estoy dando tres formas, ¿ya? Las tres vamos a usar. Bueno, la primera no vamos a usarla casi nunca. Directamente nos enfocamos en la segunda, que es la más útil, y la tercera cuando tengamos tres objetos o más, ¿no? Bueno, ojalá que esté claro. Más bien lo tienen ahorita en video, ¿no? Y pueden volver a ver este video. Es la ventaja. Cuando explicaba esto de manera presencial, no lo captaban a la primera porque no podía volver a repetirles una y otra vez. Ya saben, entender es complicado esto. Entonces vamos con el primer ejercicio. Aquí está. Ahora sí, vamos a cambiar de libro. ¿Listo? Para los ejercicios de esta parte, eh, yo sé que para muchos de los que están viendo el video es algo nuevo y obviamente hay que comenzar con algo, como decimos, ¿no? A veces algo suave, algo fácil. Entonces vamos a ir por ese camino y luego vamos a irnos complicando. No podemos entrar directamente al Wittenbauer porque nos va a venir de golpe con muchas cosas y no se va a entender ya. Entonces vamos un poco suave. Este es un libro muy bonito que se llama Física Universitaria. Está para libre descarga ya. Volumen uno y el autor es Bueno, son dos, ¿no? Semansky. Y ahí está, ¿no? El número del ejercicio. Son ejercicios propuestos, ¿listo? No les recomiendo mucho en esta parte de la teoría, porque como les decía, empieza estudiando en una dimensión, luego en dos, luego en tres, y parecía que fuera algo bien complicado, pero no es así. Bueno, a ver, vamos leyendo entonces con calma el enunciado del ejercicio y dice, una banda móvil de un aeropuerto se mueve a 1 metro por segundo, ¿no? Y tiene 35 metros de largo. Pequeño detalle, ¿por qué será que en este libro, o ya algunas veces, ¿no? Seguro se han topado que, por ejemplo, una velocidad les da 1,000 metros por segundo, por decir. No sé si lo saben, pero solo hace referencia a que este dato se ha obtenido con algún instrumento que bueno, se puede tener una lectura con tres decimales, ¿no? Nada más eso hace referencia. Esta es la incertidumbre del instrumento de medición. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Así que no se preocupen. Hirschman maneja una forma de operar bastante estricta, se dice en física, de que cuando se mezclan este tipo de medidas instrumentales, como no sé, qué tal si su tiempo mide en 0,00001 segundos y mezclan, ¿no? Estos para poder hallar, no sé, distancias. Hay una regla, ¿no? De cuántos decimales debería tener si difieren así. Ese es el primer capítulo del libro de Sierziemansky y solo les digo como curiosidad porque creo que en nuestra facultad no es tan exigente en esa parte, ¿no? Nunca se ha tocado un tema entero de decimales, pero existe, ya les he dicho dónde está, por si alguien tiene curiosidad. Ya, dibujaremos entonces, ¿no? Para no perdernos en la pregunta. Voy a dibujar entonces una banda móvil de un aeropuerto, es donde pasan, ¿no? Las mochilas, los equipajes, todo. Bueno, está girando esto y la banda se está moviendo. Se mueve a 1 metro por segundo y tiene 35 metros de largo. Entonces anotamos esto. Ahí está.
Si una mujer entra en un extremo y camina a 1,5 metros relativa a la banda móvil, a ver, vamos a asignar. Primero que la banda móvil se esté moviendo hacia la derecha, ya vamos a asignar eso, y a 1 metro por segundo, ¿no? Y lo vamos a llamar B1. Sube, dice una mujer, acá a la banda móvil y camina a 1,5 metros por segundo. Y atentos acá, ¿no? El dato que nos dan es ya del movimiento relativo a la banda móvil. Entonces sería la velocidad relativa es 1,5 metros por segundo. Por eso es que tienen que leerlo con calma ahora sí, estos ejercicios. ¿Cuánto tardará en llegar al otro extremo si camina, inciso A, en la misma dirección en la que se mueve la banda, ¿no? Así como he dibujado acá, y el inciso B en dirección opuesta. Entonces, ahorita estamos resolviendo el inciso A. Bueno, tenemos ahí dos objetos que se están moviendo con distintas velocidades, ¿no? ¿Cómo usamos las técnicas que les había mostrado antes? Ya saben, dibujan por un lado, voy a copiar esto, a uno de los objetos, dibujamos por otro lado al otro objeto, que sería la banda móvil, ¿no? Lo voy a dibujar un poco más pequeñito, ya saben, por separado, como les había mencionado acá, ¿no? Puede que el problema esté junto, pero yo voy a analizarlo por separado. Sí. Fijamos un punto fijo, origen, ¿cierto? Y empezamos. Esto es un objeto, este es otro objeto que yo ya le había dado número, esto lo había dicho B1, entonces este que sea el R1, ¿no? Y este que sea el R2. Ahora atentos acá. El dato que me dan es la mujer camina velocidad relativa, ¿no? Relativa a la banda móvil. Entonces, ya se sabe, relativo a alguien quiere decir que es respecto de esa cosa. Por lo tanto, mi vector va a ser así, ¿no? El movimiento de la mujer relativo respecto de la banda móvil. Entonces, esta va a ser la posición relativa. Listo, ya saben, ¿para qué nos hacemos esto? Para justamente sacar la suma vectorial de R2 es el resultado de R1 más la posición relativa. Y de acá puedo despejar lo que quiero, ¿no? Ah, bueno, en este caso, eh, ahí nomás queda, ¿no? La velocidad entonces de la mujer es velocidad 1 más la velocidad relativa. Y listo, todos están en una dimensión, en el mismo sentido, entonces directamente, ¿cuánto es la velocidad 2? B1, dice, ¿no? Aquí está, 1 metro por segundo, más velocidad relativa, aquí está, 1,5 metros por segundo. Entonces, la velocidad de la mujer respecto de la Tierra ahora, ¿no? Ya saben, de ese punto fijo que no se mueve. A estos se les llama también, no, no son posiciones relativas, se llaman posiciones fijas, a veces se les llama posiciones fijas. No tiene un nombrecito más, que me voy a acordar. Ya, entonces esto va a ser 2,5 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay alguien aquí parado, aquí abajo, ¿no? Su acompañante, para él está mirando a la mujer con esta velocidad. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque se sumarían la velocidad de la mujer más la velocidad de la banda. Pero bueno, me preguntan cuánto tardará el tiempo, ¿no? En llegar al otro extremo. Entonces decimos ahora, la velocidad 2 es distancia sobre tiempo, entonces tiempo será distancia sobre velocidad. La distancia es 35 metros, ¿no? Y la velocidad es 2,5 metros por segundo. Entonces el tiempo será mm, 14 segundos.
Este es el tiempo, por así decirlo, real para un observador que está aquí afuera, ¿no? Para el guardia, ahora sí lo pueden ver, en que la mujer llega de un extremo a otro. Bueno, vamos al inciso B. Básicamente todo lo mismo, solo que ahora la mujer está caminando en contra, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente, es como si yo volteara esto, ¿listo? Si estoy mirando de acá, ahora me voy a ir aquí atrás, ¿listo? Si a un inicio estábamos acá para el inciso A, mirábamos esto, ahora me estoy yendo acá. Entonces, ¿cómo va a ser mi dibujo? Solo va a cambiar esto, ¿no? La banda ahora se mueve así, es lo que quería, ¿cierto? Ahora, porque ahora sí la mujer se está moviendo contrario al movimiento de la polea, bueno, de la banda. ¿Y qué va a cambiar ahora? ¿Cómo sería la velocidad de la mujer? ¿Creen que esto cambie? No, ¿cierto? Totalmente, esto sigue siendo lo mismo. Esto seguirá siendo lo mismo. Esto va a seguir siendo lo mismo. De hecho, lo voy a copiar. Bueno, mencionar, ¿no? El análisis del movimiento no cambia. Aquí está lo importante. Solo cambia el signo de la velocidad 1. Ojo con eso entonces. Así netamente, vectorialmente ahí está, ¿no? Voy a agarrar y copiar. Entonces todo el análisis es el mismo, no cambia. Ahí está. Solo cambia el signo. Vean, antes estábamos, les decía, ¿no? Están en el mismo sentido, son positivos, etcétera, y por eso sumamos. Ahora no, ¿cierto? Ahora este es negativo, entonces va a ser menos B1 haciendo lo mismo. Cuidado con eso, ¿no? Tengo acá menos 1 metro por segundo más 1,5 metros por segundo y la velocidad 2 será 0,5 metros por segundo. Y tiene sentido, ¿no? O sea, estamos analizando. Nuevamente, el guardia está mirando. La mujer va caminando con esa velocidad relativa y a la vez esto lo está frenando. Entonces su velocidad va a ser un poco más lenta, porque la banda a la vez le está tratando de llevar hacia atrás otra vez, pero ella sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando. Entonces su velocidad obviamente va a ser más lenta y ahí está, ¿no? Justamente sale eso. Y el tiempo entonces será distancia sobre velocidad 2, ¿no? Otra vez 35 entre 0,5 y eso es 70 segundos. También tiene más sentido, ¿no? Ya que está yendo en contra, tarda más en llegar al otro extremo. Aquí tardaba menos porque estaba a su favor, ¿no? Bueno, como pueden ver, las operaciones matemáticas son bien cortitas, ¿no? En realidad esto era. Ah, algo más que me olvidaba decirles. Esto de acá no tienen que colocar en su examen de, bueno, en este caso de auxiliatura, ¿no? Esto es un dibujo auxiliar, ¿ya? Porque si hacen esto en su examen no van a entender los docentes qué cosa significa, ¿no? Y ya saben, esto es una forma que yo nomás, es un resumen que yo he tomado, ¿no? No sé cómo les puedo decir, es una ayudita, es un truquito, algo así, que me he dado cuenta que era más fácil verlo así. Listo, lo que estaría en su examen, entonces, de auxiliatura sería solamente esto. Ya el docente sabrá cómo han sacado, ¿no? Esto.
Se supone que se entienden bien el movimiento relativo y directamente sacan esto, etcétera, ¿no? Pero esto de acá no tiene que estar presente. Esto solo es una ayuda. Ya. Dicho eso, entonces, pasamos a otro ejercicio que aquí abajo le he colocado, creo. Hay que practicar harto esto hasta el momento de que se entienda. ¿Listo? Y tienen que entenderlo a lo largo de todo el curso. Cualquier rato vamos a usar movimiento relativo. A ver, ya está bien. Sigue siendo el mismo libro y todo, ¿no? Lo demás. Vamos aumentando entonces de nivel un poquito más. Una canoa tiene una velocidad de 40 metros por segundo al sureste, relativa a la Tierra. Entonces empezaré a dibujar, ¿no? Una canoa, bueno, esa que sea mi canoa, tiene una velocidad de 40 metros, 0.4 metros por segundo al sureste. ¿Dónde será el sureste? A ver, nos dibujamos, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Un poquito más pequeño. Ya. Entonces, según esta regla de acá, clásica que notamos, ¿no? La velocidad de mi barca será entonces ese sentido. Eso es, ¿no? Sureste. Esto sería sureste. ¿Cierto? Ya. Tiene una velocidad, voy a llamarle velocidad. eh, Siempre, bueno, con un. ¿Qué tal si le pongo canoa? Listo. Y ojo, ¿no? La velocidad esta que nos da es relativa a la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? De este triangulito clásico que dibujamos, ¿cuál será lo que nos da? Esto, esto o esto. Relativo a Tierra quiere decir esta, ¿no? La principal, la velocidad principal nos está dando. No me gusta, ¿no? Que diga relativa a Tierra, pero bueno, sí, hace una vez está. A veces hace confundir esas cositas. Hubieran pensado tal vez que esa es la velocidad relativa, ¿no? Y no es así. Yo les estoy agarrando hartas horas a veces de confusión y de videos de YouTube, porque eso me ha pasado al inicio cuando estaba estudiando esto. Era bien confuso y como les decía, todos los estudiantes también que han venido a los presenciales, igual, no se capta la primera. Bueno, la canoa está en un río que fluye al este, dice, ¿no? Entonces, bueno, dibujo ahí mi río. Está en un río que fluye al este a 0,5 metros por segundo relativo a la Tierra también. Entonces acá coloco mm, fluye al este, ¿cierto? Es la velocidad del río, ¿no? A 0,5 metros por segundo. Listo, ¿no? Relativo a la Tierra. Calcule la velocidad, magnitud y dirección de la canoa. Y dense cuenta que este ejercicio ya es un movimiento relativo en dos dimensiones, ¿no? Antes hablábamos solo de una dimensión en el anterior ejercicio, pero ahora fíjense, hablamos de norte, sudeste, oeste. Es como hablar de X y es X y Y. Esto sería un movimiento relativo ya en dos dimensiones. Entonces, empezamos. Hay dos formas de resolver este ejercicio, ¿ya? Vamos a irnos por la clásica. ¿Cuál era la clásica? Agarramos, ¿no? Este objeto y el río, como si fuera un objeto también. Un punto de origen, decimos, esta va a ser la posición de la canoa, posición del río, y me piden, calcula la velocidad y magnitud de la canoa relativa al río, ¿cierto?
Entonces, relativo al río quiere decir esto. Bueno, relativo, ¿no? Y bueno, hago, ya saben, la clásica suma vectorial. Ya saben, esto no tiene que estar en su examen si es que lo usan. Entonces será, que esté más bonito, ¿no? Es el río, listo. La posición de la canoa es la suma vectorial de la posición del río más la posición relativa. Quiero ahora la relativa, entonces de aquí despejo. Va a ser RC menos RR. Y acá está lo importante. Tenemos que empezar a dar, em, como ahora estamos manejando vectores en dos dimensiones, necesitamos un sistema de coordenadas, ¿no? Para hacer un poco más sencillo, yo voy a colocar mi sistema de coordenadas de ese tipo. X y Y. Ahí está. Entonces, empiezo, ¿no? Mi velocidad por si acaso, cuando digan sureste o noreste, etcétera, van a tomar esto de 45 grados exactos. ¿Listo? Esto lo haré un poquito mejor. Voy a necesitar su descomposición, ¿cierto? Tanto en el eje X como en el eje Y. Ahí está. Entonces, en el eje X tengo, a ver, esta es la velocidad de la canoa, o la mejor dicho, la posición de la canoa. Perdón, la velocidad ya es, ¿no? Estamos con velocidades, velocidad de la canoa menos velocidad del río, ya. La velocidad de la canoa entonces será positivo en X de 0.4 por coseno de 45, ¿no? En y 0.4 seno de 45 en J. De hecho, seno y coseno de 45 valen lo mismo, ¿no? No, pero bueno, sí, sí valen lo mismo. Y es 1 sobre raíz de 2. Entonces, esto va a ser 0.4 sobre raíz de 2 en I más 0.4 sobre la raíz de 2 en J. Ya está, ya tengo definido el vector de la canoa. Ahora el vector de velocidad del río, y eso es más sencillo, ¿no? Porque fíjense que está directamente em, a la derecha, ¿no? De 0.5. Entonces tengo 0,5 en I. Un momentito. Ya, estaba teniendo aquí una llamadita. Ahora, si no hacemos normalmente esto, ya saben, a veces lo voy a manejar también así, para más comodidad. Y eso sería 0,5 en I, 0 en J, ¿no? Finalmente, la velocidad relativa entonces será la resta. 0.4 entre la raíz de 2, 0,4 entre la raíz de 2, menos 0,5, esto por si acaso, ¿no? La coma más grande, 0. Entonces acá coloco relativa, entonces será 0.4 entre raíz de 2 menos 0.5, todo esto en I. 0.4 entre raíz de 2 en J. A ver, estos valores por si acaso nos salen de menos 0,217 y 0,283. Listo, ¿no? Ya tengo ahí la velocidad relativa, pero me piden la magnitud y dirección, ¿no? De acá ya puedo sacar la dirección, a ver, veamos. Dice negativo en I y positivo en J. ¿Qué quiere decir eso? Negativo en I, ¿cierto? Una suma, y positivo en J. O sea, así. ¿Y qué dirección sería esa?
sería suroeste. Y justamente ese es el resultado que también nos da el libro. Entonces decimos eh, como un resultado ya, ¿no? La dirección es suroeste. Nuevamente se dan cuenta, ¿no? Porque es negativo, el resultado sale negativo en I y positivo en J. Se agarran negativo y positivo. Suma vectorial es esta. Y esta está apuntando hacia el suroeste. Ya. Y la magnitud simplemente sería. Por si acaso, cuando se refieran a dirección, igual mucho ojo con eso, cuando hablen de magnitud y dirección, es el módulo y el ángulo, ¿listo? Eso también me estoy olvidando mencionarles. No solo es decir sureste. A ver, veamos, el módulo primero de una vez. Eso es fácil, no es simplemente la raíz cuadrada. Pitágoras. Y veamos, esto sale 0,36 metros por segundo. Resultado, ¿no? La dirección es suroeste. ¿Y cómo sacamos el ángulo? Simplemente hacemos que el ángulo no vamos a sacar con una tangente porque, bueno, les decía, tenemos estos datos, ¿no? Y bueno, normalmente vamos a hacernos referencia a la velocidad en el eje X entre la velocidad en el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestro vector resultante era así esto y así esto, ¿no? ¿Dónde estaría aquí el ángulo? Acá, ¿no? Tangente, esta es la velocidad en X, velocidad en Y, y ahí está. Entonces reemplazamos. Esto es 0,217, la del X, 0,283 y finalmente tita será 38 grados. Entonces, ya saben, esto no entra, ¿no? Solo entra directamente a esas ecuaciones, pero ayuda bastante, ¿no? Esto. Entonces, con eso habríamos concluido este ejercicio más. Y bueno, ya estamos. En la siguiente clase son puro ejercicios de esto. O sea, tal vez sea un poco aburrido, ya, medio confuso tal vez. Saben que así es estudiar esto al principio y luego ya lo van a ir agarrando el gusto, ¿no? Vamos a ir complicando con los ejercicios y ya luego vamos a introducirlos también em, al libro de Wittenbauer, que como les decía, tiene también problemas de relatividad, bueno, de movimiento relativo. Ahora, ¿será esto relatividad? Pues sí, de hecho tiene un nombre especial. Todo lo que hemos hecho hoy se llama relatividad de Galileo. ¿Listo? La relatividad que vamos a pasar en el curso de relatividad especial que les decía, la que está referida a Albert Einstein, no es la misma relatividad que estamos analizando aquí por si acaso. Ya saben, todo esto es la relatividad de Galileo, se llama. ¿Listo? Relatividad de Einstein es otra cosa, pero muy, muy parecida. Bueno, ahí quedamos entonces en esta clase y continuamos la siguiente.